El estruendo afuera de mi ventana no solo era fuerte, era extraño. Ese ruido no encajaba en la calle de los Naranjos. No un lunes por la mañana. Abrí la puerta principal con el café todavía en la mano, envuelta en la bata que remendé el invierno pasado. Y ahí estaban. Sebastián bajó del lado del conductor de la camioneta de mudanza, como si regresara a casa para el Día de Muertos. Renata lo siguió con gafas de sol, que parecían sacadas de una pasarela. Ni siquiera me saludaron. «Ya no necesitas esto», dijo Sebastián, señalando la casa mientras agitaba una carpeta en el aire. Antes de que pudiera articular una frase completa, un grupo de hombres con camisas idénticas salió de la camioneta y entró a mi sala. Parpadeé, pensando que tal vez me había perdido algo, una conversación, una llamada, una nota. Pero no. Primero se llevaron el refrigerador, luego el horno, la lavadora y la secadora desmontadas como si me estuviera mudando Resentment. Me quedé junto a las escaleras con la taza en una mano y la otra aferrada al pasamanos más fuerte de lo que me di cuenta. Nadie me miró. Nadie preguntó. Mis piernas parecían de madera mientras caminaba hacia el comedor y veía cómo desmontaban el aparador que Mauricio construyó en el 87. Renata señaló el cuadro sobre la chimenea, el favorito de mi madre, y dijo: «Quedará perfecto en la recámara de invitados». Uno de los de la mudanza asintió y lo descolgó. Se movían por mi casa como si fuera suya, como si yo fuera solo una inquilina cuyo contrato había terminado. Quise gritar, pero mi voz se quedó enterrada bajo 50 años de mantener la calma. Así que me quedé ahí, invisible, en mi propio hogar, mientras mi hijo se llevaba el reloj que su padre hizo con sus propias manos. Y entonces lo entendí. No solo se llevaban los muebles, se llevaban la historia de mi vida, pieza por pieza. Nunca he necesitado mucho, solo suficiente hilo, en el cajón harina, en el frasco y un porche donde pudiera ver florecer las bugambillas cada primavera. Cuando Mauricio murió, Sebastián tenía apenas 11 años. La viga de acero cayó sin aviso, el tipo de accidente que no deja tiempo para despedidas. En un momento estaba preparando su almuerzo y al siguiente firmaba papeles con manos temblorosas, intentando entender cómo un hombre tan firme podía irse tan de repente. No lloré frente a Sebastián. Cosí, horneé, planché y mantuve el mundo en pie con alfileres y rezos. Solía llamarme todos los domingos por la noche, solo para saber cómo estaba. «Oye, ma, ¿necesitas algo?». Su voz rompía el silencio de la mejor manera. Incluso vino una vez a arreglar la cerca, aunque yo ya la había apuntalado con el mango de un rastrillo viejo y una cuerda. Se rió cuando lo vio, dijo que era un clásico de Amalia. Y luego llegó Renata. No fue de golpe, las llamadas llegaron más tarde. Luego se saltó una semana, luego 2. Luego, cuando contestaba su voz, era más corta, más tensa. Renata siempre estaba de fondo hablando con alguien, más riendo por otro teléfono. Empecé a escribir cartas que nunca envié. Notas sobre el jardín, un nuevo pan de limón que hice para la vecina. Una ardilla que descubrió cómo abrir el comedero de pájaros. Las guardaba en un cajón, esperando que algún día a él le volvieran a importar las pequeñas cosas. Carmen lo notó. Siempre lo hacía. Empezó a visitarme más seguido, trayendo mermelada de durazno y libros que pensó que me gustarían. Nos sentábamos en el porche intercambiando recetas y quejas sobre la asociación de vecinos. Una vez dijo Amalia: «Si algún día desapareces, tendrán que renombrar toda esta calle». Sonreí, pero sabía que ya me estaba desvaneciendo de algunos mapas. Y ahora, parada en mi propia casa, con paredes vacías y encimeras desnudas, entendí algo más. No solo se llevaron lo que tenía, me habían estado borrando durante años. Renata apenas sudaba mientras dirigía a los hombres
con una mano en la cadera y la otra deslizando el dedo por su celular. Señalaba cosas con un aire casual, como si estuviera eligiendo artículos de un catálogo, no despojando una casa. Mi casa. Las cajas ya estaban etiquetadas. Esenciales de cocina, decoración principal, suite de invitados. Lo había planeado. No solo ese día, sino durante semanas, quizás meses. Y Sebastián estaba junto a la rampa de la camioneta, asintiendo en silencio, como si fuera una tarea que ambos habían acordado. No dije nada cuando envolvió el juego de vajilla de mi abuela. No me moví cuando sacaron el arcón de cedro del pasillo, el que guardaba álbumes de fotos y cartas escritas a mano. Siempre pensé que algún día los revisaría de nuevo. Nosotros nos encargamos, dijo Renata con una sonrisa tan educada que cortaba. No tendrás que mover un dedo. Asentí porque no confiaba en que mi boca dijera algo más suave que un grito. Esa noche, mucho después de que el motor de la camioneta se desvaneciera, me senté sola en el silencio. Las paredes parecían demasiado desnudas. El aire se sentía hueco. Hasta el tic-tac se había ido el reloj de Mauricio desaparecido con todo lo demás. Por costumbre, abrí mi laptop para revisar correos. Y ahí estaba su publicación. Una foto con filtro, un pie de foto en fuente cursiva, amueblando nuestro hogar, soñado con amor e intención, un momazo nuevo. Capítulo Un barco bendecidos. Hice zoom. La cama de invitados estaba cubierta con el edredón que mi madre cosió en 1962, cada cuadro hecho de telas de la familia, mi ropa de bebé, las camisas de domingo de mi padre, un pedazo de mi velo de novia. Ese edredón nunca había salido de esta casa. Hasta hoy. Nadie preguntó, ni una sola vez. Ahora lo llamaban suyo, su gusto, su sueño, su calor. Pero eran mis recuerdos, mi historia, mis puntadas. Cerré la laptop no con enojo, solo con claridad. Cuando Sebastián tenía 6 años, me dijo que quería tocar el saxofón. No una flauta, no un instrumento prestado, un saxofón como el hombre del video de jazz que vimos juntos en la pequeña tele de la cocina. Asentí y dije que lo pensaríamos, pero ya sabía que lo haría realidad. Ese año tomé un tercer trabajo. Limpiaba casas los sábados por la mañana, justo después de mis turnos de viernes por la noche, cosiendo dobladillos en la tintorería. Mis dedos se agrietaban y sangraban por el almidón, pero seguía adelante. Cada hora sumaba, cada peso importaba. Vendí los aretes que Mauricio me dio el día de nuestra boda. No eran lujosos, solo pequeños aros de oro con un grabado delicado. Él los eligió con cuidado. Los guardé en una bolsita de terciopelo por casi 2 décadas. Pero un saxofón cuesta más que el sentimentalismo. Sebastián tocó en cada concierto escolar. Yo lo animaba desde sillas plegables, en gimnasios relucientes con blusas planchadas y lápiz labial, incluso cuando no había dormido. Él nunca supo lo que renuncié. Nunca quise que lo supiera. No me volví a casar. Me dije que era porque tenía a Sebastián y él me necesitaba por completo. Pero tal vez también creía que nadie podría amarme como Mauricio firme, amable, siempre escuchando. Carmen dijo una vez, cuidado Amalia, estás criando a alguien que podría olvidar que no eres infinita. Me reí y le resté importancia. Entonces pensé que darlo todo me protegería de ser olvidada. Pensé que el amor verdadero, era sacrificio. Pero ahora con el edredón desaparecido y el silencio más fuerte que el tic-tac del reloj, lo veo diferente. Tal vez no solo olvidaron. Tal vez yo ayudé a que olvidaran al nunca pedir nada a cambio. Tomé el teléfono y marqué a Carmen. Contestó al primer timbre como si estuviera esperando. Necesito tu ayuda, dije. Llego en 10, respondió, y por primera vez en semanas dejé que las lágrimas cayeran. Carmen ni siquiera tocó. Entró trayendo una ráfaga de aire fresco y se detuvo a medio paso al verme en la mesa de la cocina. Mis manos apretaban tan fuerte
una taza de café frío que los nudillos estaban blancos. Esto no fue ayuda, dijo en voz baja, dejando su bolsa. Fue un atraco. Intenté hablar, pero mi garganta no cooperó. Ella se acercó, puso su palma en mi hombro y lo apretó una vez. Tienes que dejar de pensar que esto es normal. No lo es. No eres un almacén de caridad para su nueva vida. No quiero causar problemas, murmuré. Son mi familia. Carmen se agachó para que sus ojos encontraran los míos. Familia o no, sigues teniendo derechos. Tienes pruebas. La escritura, el título, el video. Por favor, Amalia, revisa antes de que hagan más. Sus palabras resonaron en la cocina mucho después de que se fue. Me moví despacio, como quien despierta de un sueño. Durante años, guardé los papeles de Mauricio en el cajón trasero bajo patrones de costura y declaraciones de impuestos, sin imaginar que los necesitaría. Él los llamó nuestra red de seguridad, sonriéndome como siempre lo hacía cuando quería que tomara algo en serio. Fui al pasillo y abrí el cajón. Mis dedos temblaron al rozar los sobres amarillentos hasta encontrar la carpeta gris gruesa etiquetada con la letra cuidadosa de Mauricio Fideicomiso M. Torres. La saqué como si pudiera romperse. De vuelta en la mesa, la abrí y vi toda la escritura, el acuerdo del fideicomiso, los papeles del seguro, todo lo que ignoré por años, porque quería creer que el amor de mi hijo era más fuerte que las firmas. Las páginas olían ligeramente a tinta y polvo, y la firma de Mauricio parecía más firme que los latidos de mi corazón. Por un momento dejé mi mano sobre su nombre como si él pudiera sentirme a través del tiempo. Pasé la última página y vi la cláusula que él había añadido, la que me mencionó una vez y olvidé. Y así algo en mí cambió. La aplicación de la cámara no se había abierto en meses. Tardé solo unos minutos en encontrar el video. Lo vi desde la mesa de la cocina, con el celular en la mano, los ojos fijos en la pantalla. Ahí estaba Renata bajando de la camioneta, ya con la carpeta en la mano. No estaba ayudando, estaba dirigiendo. Señaló el horno como si fuera una pieza de exhibición. Asintió mientras los de la mudanza lo sacaban, sin dudar, sin permiso. Y luego vino el momento que no esperaba. Sebastián, parado en la entrada, sacó una hoja doblada. Se la dio a uno de los de la mudanza con un gesto rápido. El hombre la revisó y la guardó en su bolsillo. La cámara captó lo suficiente mi nombre, escrito al final no a mano. Una nota falsificada. Sabían lo que hacían. Llegaron con un guión y esperaban que no lo revisara lo suficiente para desarmarlo. Pausé el video y respiré profundo. No lloré, no temblé. Solo guardé el archivo en mi escritorio y lo respaldé en 2 discos distintos. Lo etiqueté Video de la casa. Junio. Nada dramático, solo un registro, una verdad. Luego tomé el teléfono. Carmen contestó al primer timbre. Estaba esperando esto, dijo. Creo que es hora de dejar de fingir que soy frágil, bien respondió. Porque no lo eres. Para el mediodía, estábamos en la oficina de un abogado en quien Carmen confiaba un hombre tranquilo llamado Eduardo, con ojos firmes y una voz que no titubeó cuando le dije que mi hijo falsificó mi nombre. No me preguntó si estaba segura. No dudó de mí. Revisó los documentos del fideicomiso, asintió ante la cláusula que Mauricio había insistido en incluir y se recostó en su silla. Esto lo manejaremos con calma, dijo, pero no se van a salir con la suya. Y por primera vez desde que la camioneta llegó, creí que tal vez yo tampoco. Eduardo hojeó los papeles lentamente sus ojos, escaneando cada página, como un cirujano trazando el borde de un bisturí. Lo observé con las manos cruzadas en mi regazo, la carpeta entre nosotros, como un escudo delgado. La casa, dije, sigue a mi nombre. Nunca pidieron una transferencia. Nunca firmaron nada. Solo asumieron. Eduardo asintió.
y esta cláusula que añadió Mauricio golpeó la página suavemente. Es sólida como roca. Todo lo que se llevaron de la propiedad, sin tu consentimiento firmado, se considera una transferencia ilegal de bienes. Carmen soltó un silbido bajo y se recostó en su silla. Se llevaron tu estufa, dijo, y te dieron una victoria legal. Quise sonreír, pero no llegó del todo. No se trataba solo de la estufa, eran los álbumes de fotos, el edredón, el reloj, las partes de mí que se llevaron como si fueran basura, mientras yo me quedaba parada demasiado aturdida para detenerlos. Eduardo explicó los siguientes pasos: presentar una notificación de recuperación de propiedad, emitir una orden de cese, preparar una mediación si se resistían. Escuché con atención asintiendo cuando era necesario, haciendo preguntas donde podía. Cada movimiento ahora tenía peso. No solo peso emocional, sino estructura legal, protección, límites. Antes de irnos, firmé los formularios. Mi firma se sintió deliberada, sólida, como una línea trazada con tinta e intención. Carmen nos llevó a casa tarareando bajito. No hablamos mucho, no hacía falta. De vuelta en la casa, caminé por cada cuarto despacio. Algunos seguían medio vacíos, otros parecían intactos, pero todos de alguna manera ya se sentían diferentes. Esto no era el fin de algo, era el comienzo de reclamar lo que siempre fue mío, no solo la propiedad, sino la voz que tragué por demasiado tiempo. El camino a su nueva casa se curvaba como la entrada a un escenario limpio, bien cuidado, lo bastante amplio para que la camioneta de mudanza entrara sin rozar los arbustos. Renata la había elegido por su apariencia impecable. Siempre le gustaron las cosas que lucían pulidas por fuera, pero cuando la camioneta llegó, no pasó de la reja. Una patrulla estaba estacionada justo adelante. Un oficial bajó calmado e indescifrable, con una mano cerca de su cinturón. Levantó la palma hacia el conductor. La camioneta se detuvo lentamente. «Buenas tardes», dijo el oficial, acercándose a la ventana lateral. «Recibimos un reporte de bienes transportados sin autorización. Los artículos en este vehículo están registrados a otro nombre». La voz de Renata cortó antes de que Sebastián pudiera responder. «Esto es un error. Ella nos los dio». El oficial miró la carpeta en sus manos, luego el papel que ella le extendió, probablemente la misma nota falsificada del video. No lo tomó. No necesitaba hacerlo, porque justo entonces bajé del coche estacionado al otro lado de la calle, silenciosa, tranquila, con la misma chamarra que llevaba el día que vaciaron mi cocina. No dije con calma, acercándome a ellos, no les di nada. Renata palideció. Sebastián parecía un niño otra vez atrapado con la mano en el frasco de dulces y sin una historia preparada. Le entregué al oficial una carpeta con la cláusula del fideicomiso, los tiempos del video y los documentos de propiedad. Eduardo lo había preparado todo en orden. El oficial asintió y se volvió al conductor de la camioneta. Tendrán que retener los artículos en el vehículo. Están en espera para ser devueltos al propietario registrado. El conductor suspiró. Había visto esto antes. Gente peleando por cosas que no se ganaron. Las manos de Renata temblaron mientras buscaba su celular. Sebastián no habló. No necesitaba regodearme. No necesitaba gritar. Solo me quedé ahí, tan firme y arraigada como la casa que intentaron despojar de mi memoria. Para cuando dieron la vuelta con la camioneta, ya estaba de nuevo en mi asiento, con las ventanas arriba, lista para seguirla a casa. Volvieron a entrar las cosas en orden inverso. Primero el refrigerador, raspando el marco de la puerta como antes. Luego el reloj, con su carátula de vidrio intacta, aunque sospechaba que nunca volvería a sonar igual. Los de la mudanza fueron eficientes silenciosos. No los culpé. No eran los ladrones, solo las manos contratadas para cargar las decisiones de otros. Con cada pieza que regresaba a su lugar,
Noté algo extraño, la casa no se sentía llena de nuevo. No del todo, pero tampoco vacía. Se sentía real, honesta, como el respiro después de un silencio largo. Algunas cosas las dejé ir. El aparador fue a un albergue para mujeres. Las almohadas bordadas a la venta de segunda mano de la iglesia. No por enojo, sino por claridad. Ya no necesitaba que todo regresara para sentirme completa. Carmen llegó a la mañana siguiente con muestras de pintura bajo el brazo y panecillos de canela frescos en su bolsa. Elegimos un verde suave para la cocina, más claro que antes. El sol lo iluminaba diferente por las mañanas y me encontraba quedándome ahí más tiempo dejando que calentara el piso bajo mis pies. Pintamos con música de fondo, viejos éxitos de Juan Gabriel, nada pesado. Y por primera vez en semanas reí de verdad cuando Carmen me manchó la manga con pintura y culpó al pincel por estar poseído. Esa tarde mi celular vibró. Un mensaje de Sebastián. Podemos hablar solo 3 palabras, sin disculpas, sin explicación. Solo una línea lanzada al aire como carnada esperando que mordiera. Lo miré un rato. Dejé que la pantalla se oscureciera. Luego puse el celular boca abajo y volví a pintar los bordes. No necesitaba más palabras, necesitaba paz. Y empezaba a recordar cómo construirla para mí misma. Mañana compraría una lámpara nueva para el rincón de lectura. Algo con luz suave y sin historia. Las mañanas son tranquilas otra vez. No silenciosas, solo calmadas. La calma que llega después de un aguacero que no te rompió. Me siento en el porche, con mi café, el vapor subiendo en el aire fresco, la taza cálida entre mis dedos. Las bugambillas se desvanecen en los colores del otoño, como cada año, suaves y familiares. Todavía hay un poco de óxido en la reja, donde los de la mudanza rozaron, pero aún no lo he pintado. Algunos recordatorios no me molestan, no han vuelto, sin llamadas, sin visitas. Sebastián no ha seguido con su mensaje. Renata nunca se comunicó. Tal vez esperan que me calme. Tal vez se dieron cuenta de que no lo haré. De cualquier forma, ya no guardo espacio para disculpas que no llegarán. El perdón no necesita ser ruidoso. A veces se ve como cerrar la puerta y no volverla a abrir. El video sigue guardado. Copiado 2 veces. Una copia está con Eduardo bien etiquetada. La otra está en un disco en el cajón inferior de mi mesa de costura. No porque quiera usarlo, sino porque no me atraparán desprevenida otra vez. El número del abogado está en el tablero junto a la lista del súper y una postal de la playa de Carmen. Cosas prácticas, cosas que me recuerdan quién soy cuando nadie intenta reescribirlo. La escritura está donde pertenece, cerrada en la caja fuerte, detrás del librero de Mauricio. Limpié ese librero la semana pasada. Me tomé mi tiempo. Pasé los dedos por los lomos de sus viejos manuales y guías de jardinería. La combinación abrió fácil como memoria muscular. No dudé. Ya no necesito explicar nada. Ni a Sebastián, ni a Renata, ni siquiera a mí misma. Pensaron que era débil porque no grité, porque los dejé cruzar mi puerta sin cerrarla de golpe detrás de ellos. Pero yo sabía dónde estaban las cámaras. Siempre lo supe.